Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer los versículos del 23 al 29. Hebreos 11 del 23 al 29. Y vamos a meditar por unos minutos en la palabra del Señor. Cuando lo encuentre me indica con un amén para saber que lo tiene. Y si no lo encuentra, o si no tiene su Biblia, va a salir en los proyectores. Dice la palabra del Señor. Hebreos 11 del 23 al 29. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por permitirnos estar reunidos, congregados en este lugar, y nos disponemos, Señor, a meditar en tu palabra con el anhelo, Señor, de que tu Espíritu Santo sea el que nos edifique, Señor, a cada uno, Padre Celestial. Queremos aprender de ella, que nuestro corazón, Señor, tenga alimento, refrigerio en tu palabra. Señor, que mi vida sea un instrumento en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del mensaje es Alcanzando la promesa, según la vida de Moisés, alcanzando la promesa. El pasaje que acabamos de leer es un pasaje que se escribe ya prácticamente miles de años después de la vida de Moisés en Hebreos, ¿verdad? Un pasaje idealizado prácticamente que nos sintetiza, ¿verdad? Nos resume la vida de Moisés. No habla de todos los aspectos, sino que habla prácticamente de los aspectos más importantes, de los aspectos finales de la vida de Moisés, lo que hizo, lo que realizó mediante la fe. Pero Moisés es uno de los personajes de los cuales tenemos mayor cantidad de detalles en las Escrituras, ¿sí? De uno de los personajes de los que más se escribe, de los que mejor nivel de detalle tenemos, porque hay personajes, por ejemplo, en la Biblia de los que no sabemos muy bien como cuándo nació o cómo fue su nacimiento. Pero tenemos la dicha por alguna razón, porque Dios así lo quiso, de tener prácticamente toda la vida de Moisés registrada desde su nacimiento, el contexto en el que nació, hasta prácticamente su muerte. Y cuando leemos a veces Hebreos, que lo leemos así, vemos a Moisés, o vemos la figura de Moisés como un hombre que prácticamente nunca se equivocó en la vida, sino que era un hombre firme en sus convicciones y que logró el propósito de Dios. Y hay veces que estas figuras se vuelven inalcanzables para nosotros porque las vemos y decimos, yo quisiera ser como Moisés, pero ese quisiera es decir, también no creo que lo sea, ¿verdad? Y nos ponemos un estándar bien elevado. Pero cuando nosotros
vamos al Antiguo Testamento y comenzamos a ver su vida, creo que podemos aprender lecciones valiosísimas para nosotros hoy. Y como dice la palabra del Señor, que todo lo que fue escrito anteriormente fue escrito para nuestro ejemplo, para nuestro provecho, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos tomar de ahí lecciones que nos ayuden a caminar en nuestra vida cristiana. Entonces, hablemos de alcanzar la promesa basada en la vida de Moisés. Si se recuerda, si estuvo aquí o no estuvo aquí, pero escuchó en la radio o por el internet, el mensaje del domingo pasado, el pastor nos hablaba de José, ¿verdad? Y nos hablaba de todos lo que pasó José, de todos los vituperios, de todas las injusticias que pasó, hasta que el Señor prácticamente lo levantó y lo llevó a ser el más grande gobernante de Egipto. Si se acuerda, el faraón, le dijo a José: yo te doy mi anillo y simplemente en el trono, o únicamente en el trono, yo voy a ser mayor que tú. De ahí para allá, toda la tierra tiene que doblar rodilla, toda la nación de Egipto tiene que doblar rodilla cuando tú pases por la calle, o cuando tú levantes la mano, o cuando eso de levantar la mano era una señal de autoridad, o cuando tú emitas una orden, la gente tiene que obedecer. Y José, mirábamos el cierre el domingo pasado, prácticamente alcanza la promesa después de haber vivido una vida que no sé quién de nosotros la desea. Creo que nadie, ¿verdad? Y nos dice la palabra del Señor. De hecho, vamos a estar, si quiere moverse a Éxodo, capítulo 1. Voy a estar tomando pasaje de ahí, aunque no lo voy a citar textualmente, pero si usted quiere corroborar que lo que se dice es cierto, es bueno que lo tenga ahí a la mano. Pero nos dice la historia que toda esa generación de José murió, llegó a su fin. El camino, dijo David, que todos llegamos. Un día, pues nuestra generación también se va a acabar. Y ojalá que se acuerden de nosotros. ¿Por qué? Porque de hecho, cuando esa generación acabó, dice la escritura que se levantó en Egipto un faraón, un rey, que ni conocía a José y no conocía todo lo que José había hecho para salvar a Egipto y que Dios también había utilizado para salvar al pueblo de Israel. Entonces, se levanta este faraón que no tenía ningún recuerdo, por eso le decía que ojalá que se acuerden de nosotros, ¿verdad? Pero este faraón no sabía quién era José, no le interesaba tampoco quizás lo que había hecho José. Él lo que estaba preocupado en ese momento era que había un pueblo que no era egipcio, que no era parte de la nación, que estaba viviendo en medio de ellos. Y este pueblo, el pueblo de Israel, se había comenzado a hacer más grande y más grande y más grande. Entonces, el faraón, dice la Biblia, que dijo: tenemos un problema, porque este pueblo que está aquí, que son extranjeros, se está haciendo cada vez más grande. Y es un pueblo fuerte, ¿sí? Es un pueblo que no, bueno, como dice en México, que no se raja, ¿verdad? Que no se echa para atrás. Un pueblo duro, un pueblo trabajador. Claro, usted conoce la historia del pueblo de Israel. Es una historia dura también. Y la gente que tiende a tener una historia dura también es dura en la vida, ¿no es cierto? ¿Sí? Ok, no se duerma. Es duro. Cuando tenemos situaciones duras, por ejemplo, la gente que tiene trabajos duros, trabajos manuales duros, ¿cuál es la primera señal? Sus manos encallecidas, duras, y pueden soportar el uso de un hacha, lo que sea. ¿Por qué? Porque tienen ese tipo de trabajo. Entonces el pueblo de Israel también era una nación que había sufrido mucho. De hecho, apenas eran un pueblo y estaba comenzando a expandirse, y el faraón dijo: tenemos que hacer algo, porque si viene una guerra, esta gente se va a aliar con nuestros enemigos y nos van a terminar de quitar el país. Los israelitas vivían en la tierra de Gosén, la mejor tierra de Egipto. Entonces, el faraón dice: los vamos a esclavizar.
y los vamos a oprimir, como ellos no tienen idea. Vamos a poner cargas pesadas sobre ellos, a manera de abatirlos, a manera de reducirlos. Usted sabe que para ganarle la moral a alguien, lo que hay que hacer, ¿no es cierto? No sabe. Sí sabemos. En el día a día decimos, lo que pasa es que no lo queremos ver en este contexto, pero en el día a día, si alguien nos quiere salir macadito, yo no me voy a dejar, porque si me dejo me pasan encima. No, pero usted bien pensado, no piensa así. Ahora, el faraón dijo, los vamos a esclavizar, les vamos a ganar la moral. Y comenzaron a ponerles trabajos forzados, tenían que hacer ladrillo, tenían que, con cuotas de ladrillo quizás inhumanas, ¿verdad? Porque claro, hay que trabajar, pero una cosa es cuando el trabajo se vuelve esclavizante. ¿Sabía usted que el trabajo puede ser esclavizante? Ay, hermano, siento estrés, me siento agotado mentalmente. Es eso. Entonces comenzó el faraón a ponerle este tipo de cargas a los israelitas y los esclavizó, porque no era que si querían hacerlo, no era opcional, tenían que hacerlo. Entonces, dice la Biblia que el pueblo de Israel, en lugar de menguar, comenzó a ensancharse más, que ensancharse es expandirse más y a crecer más. En lugar de reducirse sus fuerzas, en lugar de amedrentarse, el pueblo resultaba con mayor fuerza. Y claro, pues sí, los obligaban a levantar cargas pesadas, pero usted sabe lo que sucede cuando eso pasa. Entre más lo obligan a levantar cargas pesadas, se va haciendo más fuerte y más fuerte. ¿No es cierto? Sí. Veo que a ustedes no les gusta ir al gimnasio, pero así es. Uno se va haciendo más ágil en las tareas. Entonces, resultaba que el pueblo de Israel no menguaba, sino que crecía. El faraón entonces trajo otra opción y dijo, bueno, como esto está sucediendo, lo que vamos a hacer es mandar a matar a todos los recién nacidos varones. Si es niña, vive. Si es niño, muere. Entonces mandó a las parteras y les dijo, ustedes cuando vean el sexo del niño, o sea, cuando vean sus genitales, si es niño, lo tienen que matar ahí mismo y decirle a la mujer, venía muerto. Y si es niña, pues no se preocupen. Pero las parteras también tuvieron temor de Dios, dice la Biblia, y no lo hicieron. Entonces el faraón, desesperado, le dijo al pueblo, cualquier niño de los hebreos, y aquí ya no era cuando salieran del vientre, cualquier niño de los hebreos, si es un varón, tírenlo al río. Y todos conocemos la historia, ¿no es cierto? Tírenlo al río. Ya no importaba si era recién nacido, si era de 1 año, si era de 2 años, si era de 3 años, tenía que morir por decreto del rey. ¿Sí? No era opcional, tenía que morir. Y es en este contexto, en esta realidad, en donde nace Moisés. ¿Cómo cree que se sentía el pueblo de Israel? ¿Que tenía fiestas? ¿Que tenía asados y comidas todos los fines de semana? Un pueblo bajo este tipo de opresión, lo menos que quiere es celebrar. Porque lo más probable que en lugar de gritos de alegría, lo que se escuchaba en la nación en ese tiempo eran llantos. Llantos de madres que perdían a sus hijos. Era una situación totalmente de muerte, de mortandad, de desánimo, de desilusión, de desesperanza. Como cuando uno no mira la de uno. Ya hemos experimentado cuando las cosas van saliendo en lugar de mal a bien, de mal en peor. Y de mal en peor. Y de mal en peor. El pueblo se sentía así. Y dice la palabra que nace este niño. Y al nacer, sus padres lo vieron hermoso. Lo vieron hermoso, lo vieron bonito. Siempre me he preguntado por qué la Escritura tiende a decir esto,
Porque pregúntese, ¿y qué papá no mira bonito a sus hijos? ¿Ah? Sí, o cuando tuve a mi primer hijo, cuando nomás lo tuve, dije, sí, este no tiene nada que envidiarle a los modelos de niños que salen con los Pampers ahí. Todo padre mira bonito a sus hijos. Y no solo la mamá, porque hoy hay un machismo como que el hombre no pudiera tener ese tipo de relación con su hijo. Dice, la madre siempre, mire, sí, el papá también. Yo a mis hijos los miro guapos y los miro hermosos. Usted no, pues ese es su problema, pero yo así los veo. Sí. Entonces, dice que lo vieron hermoso. Los dos, ahí está en Éxodo, si no estoy mal, en el capítulo 2, el primer versículo. Lo vieron hermoso. ¿Y saben qué? Desafiaron la orden del rey y lo escondieron. Lo escondieron por 3 meses. Y así es como los padres de Moisés comienzan a ver, no solo los padres de Moisés, sino que la nación de Israel comienza a ver una luz, un rayito de esperanza con este niño. ¿Será que Dios quiere hacer algo con este niño? Bueno, vamos a probarlo, vamos a esconder 3 meses. Yo no sé cómo hicieron para mantener a esa criatura un poquito callada. Porque al escuchar el llanto, alguien podía llegar y sin decir nada arrebatarles al niño y tirarlo al río. ¿Saben las madres aquí qué difícil es tener a un recién nacido en silencio? Es difícil. Y los llantos, por lo general, hay una diferencia entre el llanto de una niña y el llanto en la tonalidad. Pero vinieron y escondieron al niño, lo vieron hermoso. Una película que me ayudó a imaginarme cómo pudieron haber hecho. Una película que se llama Quiet Place. A donde tienen que guardar el llanto de un niño recién nacido de una raza de alienígenas que escuchan el sonido. Los directores han de haber dicho, bueno, si los papás de Moisés pudieron, nosotros también podemos hacerlo. Bueno, si no ha visto la película, entonces olvídalo. Ahora, comienzan los padres a darse cuenta de que algo tiene este niño. Pero a los 3 meses, quizás el niño ya comenzaba a gatear, comenzaba a caminar. Era más difícil mantenerlo. Que dijo la mamá, bueno, voy a hacer una canastita, la voy a cubrir de brea para que sea impermeable y voy a soltar al niño en el río. Se lo voy a entregar al Señor. Y sorprendentemente, esa canasta comienza a descender por todo el río Nilo. Usted debe saber que si en esta época todavía hay cocodrilos del Nilo, en aquella época que no nos los comíamos, porque usted sabe que nosotros matamos de todo y comemos de todo. Habían más. La fauna del Nilo, cocodrilos. El cocodrilo del Nilo es uno de los cocodrilos más grandes que existe. Los hipopótamos, serpientes, yo no sé qué más hay en el Nilo. Tiran a un niño, si usted ha visto las partes más, digamos, abruptas del Potomac, usted sabe, por ejemplo, el Potomac a uno le dice no se meta porque es un río peligroso. El Nilo tiene también caudales peligrosos. Es un milagro que Moisés, escúchenme, es un milagro que Moisés haya sobrevivido en una canastita a través de todo ese recorrido. Pero no únicamente eso, sino que resulta que de pura leche, de pura casualidad, llega a donde estaba la hija del faraón. Ya si no vemos la mano del Señor aquí, es porque no la queremos ver, porque no puede ser las cosas tan casuales así. Pero llega esta canastita a donde la hija del faraón. Y saben que para todavía mayor sorpresa, la hija del faraón que conocía el decreto del rey, que conocía lo que estaba sucediendo, pudo haber agarrado a ese niño de la canasta y terminarlo de tirar al río. Era la ley de la tierra, lo tenían que hacer. Pero en eso Moisés llora. Y tan bonito que se miran los niños cuando lloran, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que quiere hacer cuando usted ve a un niño llorando? Ay, papito, venite, no.
Y si tiene a alguien cerca, bromea, ¿verdad? Te asustó ese viejo feo, ¿verdad? A la hija del faraón la llenó de ternura ver al niño llorando. Pero eso no era nada más que la gracia de Dios moviéndose. La gracia de Dios obrando en una situación tan negra y tan adversa. Y entonces, la hija de faraón dice lo impensable. Dice, a este niño lo voy a adoptar. ¿No le suena raro eso? Y de casualidad la hermana de Moisés estaba ahí también y le dice, ¿no crees que te llame a alguien para que amamante al niño? Sí, le dice la hija del faraón. Y viene y lo lleva nuevamente prácticamente donde su madre. ¿Usted se imagina lo que comenzó a caminar en la mente de los padres de Moisés? Lo que se comenzó a esparcir, la esperanza que se comenzó a diseminar entre el pueblo de Dios. La hija de Faraón ha tomado a uno de los nuestros como su propio hijo. Parece ser que Dios va a hacer algo a través de él. ¿Saben que Moisés, de hecho en Hechos 7:22, dice que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios? Se lo puede buscar. Y si lo pueden poner en pantalla está bien. No lo voy a citar, pero ahí dice que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Se cree que Moisés fue educado en la Universidad de Alejandría. Se cree que recordemos que al ser Egipto la primera potencia mundial de su tiempo, realmente Moisés recibió una educación equivalente a la de una universidad de la Ivy League, de Harvard o de Yale o de esas universidades que están ahí cerca. La Universidad de Alejandría, famosa en aquellos tiempos. Se cree que Moisés era el príncipe. No le iban a mandar a la escuela pública. Lo mandaron a un buen lugar. Fue criado en todo eso. Y Moisés se convierte en el príncipe de Egipto. Es la historia, que uno dice, qué bonito cómo va esto. ¿No es cierto? Parece un cuento de hadas. Todo va bien, todo va bien. Y no hay mejor sentimiento en la vida como cuando todas las cosas a usted y a mí nos están saliendo bien. ¿No es cierto? A todos nos enamora ese sentimiento. Y si usted dice que no, arrepiéntase y ven a pedir perdón porque es mentira. Porque cuando se reducen las preocupaciones y los problemas y todo parece marchar a la perfección, ¿no es cierto que queremos estar ahí? Como cuando empatamos el mejor trabajo y encima del mejor trabajo el aumento y nos suben de posición y parece que todo como un relojito va funcionando bien. Parece que todo está bien en nuestra familia, las cosas se van moviendo dentro de lo normal. ¿A quién no nos gusta eso? A todos. O levante la mano aquí el que le gustan los problemas. El primero que levante la mano vamos a decir, Señor, pásale todo lo de nosotros a Él. A todos. No nos gusta cuando nos vemos envueltos en situaciones difíciles, cuando llega un momento difícil de salud, o cuando llega un momento difícil en el trabajo, cuando llega un momento difícil económico, no nos gusta. Y todo en esta escena parece que todo va marchando bien. Todo va marchando bien. ¿No es cierto? Está Moisés como príncipe de Egipto. Dijo la mamá de Moisés, ya la hicimos. El Señor ha levantado otro José. ¿Se acuerdan? José terminó como gobernador de Egipto. Y quizás el Señor, por la mano de este como gobernador, va a quitar nuestras cargas pesadas. Va a quitar nuestra opresión, va a quitar nuestro dolor. Pero la vida no siempre se da como nosotros esperamos. ¿Sí? A veces puede parecer que las cosas ya van bien, pero de repente, no me suena, ahí está, cambia. Por eso es que un montón de gente que le gusta los Avengers lloró cuando Thanos chasqueó los dedos.
¿Por qué? Porque estaba acabando con la esperanza de todos los que luchaban contra él. Y en este momento más alto que Moisés estaba prácticamente en la cima, el príncipe de Egipto metió la pata. Dice en Éxodo capítulo 2 que Moisés salió a ver a sus hermanos y salió a ver las cargas pesadas que los egipcios ponían sobre ellos. Y dice que al ver a uno de los capataces que estaba haciéndose quizás pedazos a latigazos a un hermano de él, le dolió en el corazón, se acordó y le dolió en su corazón, y entonces vino y solo comenzó a ver para todos lados para ver si nadie lo estaba mirando. ¿Ya ha hecho usted ese movimiento así, ¿verdad? Para ver si nadie está viendo? Eso mismo hizo Moisés, que ver que nadie lo estuviera viendo. Y entonces mató al egipcio. Mató al egipcio. Y como buen humano que era Moisés, porque a veces endiosamos a los personajes bíblicos, pero los personajes bíblicos, del único que se nos dice que es Dios hecho hombre es Jesucristo. De ahí ningún otro. Como buen humano, ¿qué hacemos cuando a veces hacemos algo mal? Esto lo vamos a enterrar, que nadie se dé cuenta. Entonces vino, mató al egipcio y lo enterró en la arena. ¿No es cierto? Lo enterró en la arena y dijo, aquí no ha pasado nada. Sí. Típico de los niños. Le digo a mi hijo menor, ¿qué has hecho? Nada, me dice. Moisés dijo, aquí no ha pasado nada. Yo soy el príncipe de Egipto, le voy a dar libertad a mi pueblo y este solo es una piedra en el camino. Pero al siguiente día se encuentra a dos hebreos peleando entre ellos. Y dice la Biblia que Moisés se acerca y le dice, hey, ¿por qué? Cálmense. Y ahora se había puesto, ahora era pacificador. No le hacía daño a nadie. No, ¿qué les pasa? Arreglemos esto diplomáticamente. ¿Y saben qué sucedió? Le dijo uno de los hebreos que diplomáticamente, como ayer le dijo, que mataste al egipcio. ¿Quién sos vos? ¿Quién sos? ¿Acaso te has puesto por juez entre nosotros? ¿O qué? Si no cedo a lo que me estás diciendo, ¿me vas a eliminar a mí también como mataste al egipcio? Y ahí le cayó a Moisés como nos cae a nosotros. Cuando nos engrandecemos, cuando nos ensoberbecemos, pensamos a veces que por nuestra posición o por nuestro talento que Dios nos ha dado podemos pisotear y que nadie se va a dar cuenta. Y se dio cuenta Moisés que había sido descubierto lo que él había hecho. Y dijo, pensé que lo tenía todo bajo control, pero ahora puedo ver que no es así. Y todo lo que pareciera, ¿se acuerda todo lo que hemos hablado en la primera parte del mensaje? ¿Verdad? ¿Sí? De cómo nació Moisés, cómo Dios lo salvó en el Nilo, cómo lo llevó hasta donde la hija de Faraón. Pareciera que todo eso, que es una vida, toda su crianza, todo, absolutamente todo, después de esta situación se derrumba en un instante. Y de pronto probablemente se perdió toda esperanza en la mente de Moisés y de su familia. Todo se derrumbó en un instante. ¿Por qué? Porque al darse cuenta Moisés de que esto había salido a la luz, sí, sus conclusiones eran correctas. Faraón lo quería matar. Faraón lo quería matar. Yo no sé qué habrá pensado Jocabed, porque si bien el faraón no conocía la historia de José, los hebreos la conocían muy bien, por eso está el Génesis. Conocían lo que había hecho. Yo no sé si ella le había dicho en esos tiempos que era nodriza a Moisés, le había dicho, hijo, quizás tú vas a llegar a ser como José. Y había alzado las expectativas o alentado las expectativas de que algo Dios podía hacer. Pero con esto,
todo se venía abajo. A José le pusieron Safnat Panea, que se cree que quiere decir, porque es una traducción hebrea de las palabras egipcias, el que revela los secretos. Quizás la mamá de Moisés le había dicho: hijo, quizás tú vas a ser Safnat Panea 2. El Señor te va a revelar a ti cómo hacer para que el pueblo de Israel deje de sufrir tanto, cómo liberarnos de la mano del faraón. Pero después de esto, todo se echó al traste. ¿Cuántas veces hemos tenido momentos en nuestra vida así? Usted y yo sabemos que en la vida no se necesita que pase mucho para que cambie nuestra circunstancia. Y de la noche a la mañana. ¿Se acuerda del COVID? Bueno, todavía estamos en eso, ¿verdad? Pero ¿se recuerda? No, 15 días de 15 días hizo un año. ¿Y qué pasó? Todo lo que parecía firme comenzó a tambalearse. Comenzó a resquebrajarse. Y es que, ¿qué pasó? Los planes nuestros se desestabilizaron por completo. Y no solo los nuestros, millones de gente en el mundo. Y entonces Moisés tiene que salir huyendo. ¿Cómo se sintió la gente que albergaba una esperanza? Su hermana, por ejemplo, su madre. Ya no había nada más que hacer. Y Moisés, este príncipe que acababa de regarla. Y es que mire, no se necesita mucho para que nosotros echemos al traste las cosas también. Dice Eclesiastés que una tan sola mosca echa a perder todo el perfume. Todo el perfume. Y ahora este Moisés que estaba en la cima, está aquí, miren, abajo. Y es que el Señor quería que este príncipe volviera a la escuela, pero no a un aula de una universidad, sino a la escuela de la vida. Y es que, ¿quién es el autor de la vida? ¿Quién? Y esa es su escuela. A veces no nos gusta decir a nosotros los creyentes la escuela de la vida, pero, amado hermano, lo acabamos de cantar. Aunque no lo podamos ver, Dios sigue obrando. Aunque no lo podamos sentir, Dios sigue obrando en cada circunstancia de nuestra vida. En cada circunstancia, en cada momento de la vida. Y Moisés, entonces, cuando quiso enaltecerse, fue humillado. Por eso la Escritura nos recuerda una y otra vez: el que se enaltece será humillado. Moisés tenía estos planes y decía: yo creo que por aquí va a ser, pero el Señor permitió que esto pasara. No quería que esto pasara, porque de hecho no podemos de ninguna manera justificar el asesinato de Moisés. No podemos decir, no, sí, claro que Dios lo usó para bien, pero eso no quiere decir que Dios lo quiera. Es injustificable. En ningún lugar de la Escritura usted va a encontrar que Moisés fue justificado o hay alguna justificación porque haya matado a ese hombre. Fue un asesinato. Por lo tanto, tuvo que ser humillado y entrar en la categoría de criminal y de asesino, porque ¿y qué más era pues? Por más que hoy lo conozcamos como el gran libertador de Egipto, Moisés cometió un tremendo error y cometió un crimen. Y tuvo que huir como un criminal. Porque después de esto, dice la Biblia que tuvo que salir y tuvo que huir. Y el Señor entonces comienza a tratar con él en medio de ese desierto. Y nosotros sabemos bien que la figura del desierto es una figura de muchísima escasez, de muchísima apretazón, como decimos ya los salvadoreños, no sé qué palabra utiliza usted, ¿verdad? De llorar bastante. La cuestión es que es un proceso. El Señor comienza a tratar con Moisés. Le comienza a hacer entender que no es como él pensaba. Y Moisés comienza a recibir todas estas cosas. Dice la Biblia que llega a donde Madián, a donde Jetro, sacerdote de Madián,
y se casa con su hija Séfora. Y una de las cosas que Moisés aprende en esta etapa de su vida es que él es un forastero en tierra ajena. Dice la Biblia que tuvo a su primer hijo y le pone por nombre Gersón, que significa forastero soy en tierra ajena. Moisés había nacido en Egipto. Es probable que en su mente él se viera como un egipcio. Y a veces nosotros tenemos ideas de nosotros en nuestra mente, al igual que Moisés. Ideas que provienen, que es inevitable que provengan de fuentes que vienen del mundo o de la manera en que nos criamos, de nuestro contexto social, de donde usted lo quiera hablar. Se nos hacemos figuras de nosotros mismos. Moisés también tenía una identidad basada en todas esas cosas, pero no era todavía donde Dios lo quería llevar. Él tal vez se creía parte de los egipcios. Decía, yo estoy aquí, puedo hacer lo que yo quiera, pero cuando el Señor le permite tener este hijo, él entiende y dice, soy forastero en tierra ajena. Moisés necesitaba comprender que aunque él estaba en Egipto, no pertenecía a Egipto. Para poder ser el liberador que el Señor quería que fuera, tenía que entender que él también era un forastero. ¿Sabe qué es lo que significa la palabra hebreo? La palabra hebreo significa errante, que es un sinónimo de forastero. Moisés, el Señor, antes de usar a Moisés, tenía que comenzar a cambiar su identidad, la imagen y la percepción de lo que él pensaba que era. Y es exactamente lo mismo que el Señor quiere hacer con nosotros. Que nosotros dejemos a un lado las voces que nos dicen, tú eres esto. Hoy estamos en una crisis de identidad. No, hoy nadie quiere utilizar las palabras hombre y mujer porque no, es una persona. Y el mundo comienza a invadir nuestra mente y nos comenzamos a hacer percepciones de nosotros mismos. Tanto que la cultura popular sigue diciendo desde hace mucho tiempo, tanto tienes, tanto vales. Sí. Y eso continúa. No es que se ha quedado, no es que ahora, por más ideal que nosotros queramos vivir, a veces es imposible escaparse. ¿Y qué pasa? Nuestra vida comienza a ser definida por todas estas cosas. Y el Señor, de igual manera que hizo con Moisés, quiere limpiarnos de esas cosas. Usted y yo no somos lo que el mundo dice que somos. Somos lo que Dios dice que somos. Estamos aquí para lo que Dios ha dicho que estamos aquí. Entonces, Moisés recuerda que él es un forastero, que es un extranjero. Y usted y yo también debemos de recordar que somos forasteros y extranjeros, que este mundo no es nuestro hogar, sino que esperamos el regreso de Jesucristo para que nos lleve con Él. Amén. Este mundo no es nuestro hogar. Entonces Moisés entiende que él es un forastero y el Señor sigue tratando con él. ¿Y saben qué comienza a hacer este gran príncipe de Egipto? Comienza a pastorear ovejas. A veces podemos decir, mire, pero ¿y qué tiene que ver eso en la relación de lo que Dios estaba haciendo con él? Tiene que ver mucho. ¿Sabía usted que los egipcios detestaban a los pastores de ovejas? Para los egipcios esa profesión de ser pastor de ovejas era lo más bajo y lo peor que una persona podía aspirar a hacer con su vida. De hecho, tal vez eso le caía mal a este faraón, que es un montón de pastores de ovejas. Y es muy probable que Moisés, al ser criado en la sabiduría de los egipcios, lo viera de la misma manera, como algo despreciable para los ciudadanos de segunda o tercera categoría. Pero comienza
a pastorear ovejas. Y ustedes saben, ese trabajo, pues en realidad, nadie hoy tampoco aspira a eso, pues. Yo quiero ser pastor de ovejas. Mejor ser comediante, dirían. Termina como pastor de ovejas. Este Moisés, que pensaba que iba a ser laureado como el libertador, como gobernante de Egipto, el salvador de sus hermanos, que se imaginaba que algún día iba a estar todo el pueblo diciendo: Moisés. Ahora solo escuchaba meh, meh. Esa era la barra de Moisés hoy, un montón de ovejas. Y no era que llamaban su nombre Moisés, no, sino que el meh era porque las ovejas tenían hambre y querían agua. Termina como pastor de ovejas. ¿Y cómo vemos ahora la figura de Moisés? ¿Cómo la ve usted? Lo teníamos aquí como el príncipe de Egipto. Pero hoy parece ser que Moisés es un don nadie. Un don nadie. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de la gracia del Señor? Que después de Moisés aprender y pasar por todo esto, solo es necesario tener un encuentro con Dios para que todo cambie de vuelta. Y es en este momento, en este preciso instante y lugar, que el Señor se encuentra con él. No cuando tiene el cetro de Egipto en sus manos, sino cuando tiene la vara del pastor en sus manos. Moisés ya no es el mismo. Muchos años han pasado. Pero ahora el Señor se encuentra con él en el lugar más bajo. Saben, yo no sé, Moisés pudo haber pensado: cuando se llegue el tiempo y yo sea el libertador que todos quieren, el Señor se me va a revelar y me va a decir cómo hacer. No sucedió. Y ahora que Moisés estaba quizás pensando y diciendo: ¿qué? Yo, un simple pastor de ovejas. Dice la palabra del Señor que apacentando a las ovejas, llegó hasta Sinaí y de repente vio una luz y algo que tronaba como el fuego cuando truena en la hoguera, y comenzó a acercarse porque dijo: ¿qué será esto? Y comenzó a ver y vio una zarza que estaba encendida pero que no se consumía. Y entonces le pareció raro porque no se consumía. Porque usted y yo debemos saber que en el desierto es completamente normal que las zarzas agarren fuego. ¿Sabía? Porque el calor es extremo. Entonces, bueno, de hecho, no tiene necesidad mucho de comprobarlo. Usted ve los incendios, por ejemplo, que se dan en la costa este de los Estados Unidos. A veces nadie los inicia. El calor es tal que las cosas agarran fuego. Entonces, lo maravilloso no era que la zarza estuviera encendida. Lo había visto quizás muchísimas veces en el desierto. Una zarza encendida, se está quemando. Lo que sucedía es que esta zarza tenía fuego, pero no se consumía. No se hacía ceniza. Y entonces Moisés comienza a caminar y escucha la voz de Dios que lo llama por su nombre y le dice: Moisés. Y ahí todo comienza a cambiar. Todo. Lo que parecía que estaba perdido, comienza nuevamente a abrirse un rayo de esperanza. Y comienza uno de los encuentros más épicos y más inolvidables de la Escritura, cuando el Señor comienza a hablar con Moisés a través de la zarza. ¿Y saben qué es lo que el Señor le dice? Moisés, yo soy el Dios de tus padres y yo te voy a mandar de vuelta a Egipto para que liberes a mi pueblo. ¿Y cuál cree que fue la reacción de Moisés?
una reacción de alegría, una reacción de decir, ya la hice. No. Moisés dijo, no, hombre. ¿Y yo para qué quiero regresar a Egipto? ¿No es cierto que a ninguno de nosotros nos gusta regresar a un lugar donde algo malo ha pasado? ¿O un lugar que nos recuerda traumas o otro montón de cuestiones? ¿No es cierto que no queremos regresar ahí? A menos que seamos masoquistas, ¿verdad? Y queramos autoflagelarnos a nosotros. Pero de lo contrario, nadie quiere. Moisés ha de haber dicho, Señor, que no te acordás que maté a un hombre allá y que a mí me quieren matar también. Que ha sido la peor vergüenza de mi vida. El peor momento de mi vida. Porque miren, los peores momentos, se han fijado cómo tienen la capacidad de eliminar los buenos. Bien raro, ¿verdad? Hay veces que no importa qué tanto nos hayamos alegrado, cuando llega un momento difícil, es como que si nada hubiera pasado. Y el Señor le dice, no, pero yo quiero que tú vayas. Y mire cómo el proceso en el que Dios había traído a Moisés para que pudiera convertirse en la promesa, para que pudiera alcanzar la promesa, ya no era aquel Moisés que decía, soy el príncipe de Egipto, yo puedo hacer lo que quiera, puedo matar a este hombre y nadie me va a hacer nada. No, sino que le dice Moisés al Señor, ¿y quién soy yo? Moisés ya no tiene las mismas ínfulas. Moisés le dice, ¿quién soy yo? Soy un simple pastor. Ya ni el título de príncipe de Egipto tengo. Moisés ya no confía en ninguna de sus habilidades, no confía en ninguno de sus conocimientos. ¿Y sabe qué es lo más chistoso de esto? Que es ahora el Moisés el que se da por vencido y le dice, manda a otro. Manda a otro. Te has equivocado, Señor, no soy yo. No soy yo, Señor. Ya fracasé en la célula. Ya fracasé como supervisor, he fracasado como anfitrión, he fracasado en todo lo que se me ha puesto a servir en la iglesia. Que lo haga otro. Que lo haga otro. ¿No es cierto que a veces cometemos errores y decimos, voy a dejar el privilegio mejor? Y comenzamos a rendirnos igual que Moisés. Es que no somos tan diferentes a Moisés. Nos gusta creer que Moisés es superior a nosotros, pero no es igual que nosotros. Y queremos echarnos para atrás y nos rendimos. Pero le tengo una buena noticia. Dios no se rindió con Moisés y tampoco se va a rendir con nosotros. ¿Me escuchó? Tampoco se va a rendir con nosotros. Moisés estaba echando para atrás, pero el Señor le comenzó a decir, no sos tú. Le comenzó a dar una señal, otra señal. Le estaba diciendo, yo voy a estar contigo. Pero claro, es difícil creer. Y saben, Dios nos tiene paciencia. Por eso debemos tenernos paciencia unos a otros. Si usted conoce a un hermano, si usted está bien y alguien se quiere echar para atrás, no le diga, tenga fe, que Dios puede. No seamos tan groseros. Cuando uno está dolido, uno no puede hablarle así a otro. Amén. Gracias por ese amén, porque es cierto. No porque yo lo diga, la Biblia lo dice. Usted sabe lo que hubiera provocado, la reacción que hubiera provocado Dios en Moisés si él le hubiera contestado así. Moisés, yo te envío. No, Señor, no quiero ir. Qué incrédulo sos. Moisés se da la vuelta y se va. Pero el Señor nos tiene paciencia. Sigamos adelante. Voy a orar por usted. Porque eso fue lo que el Señor le dijo a Moisés, yo voy a estar contigo. No te preocupes, la gente te va a creer. Miren, son casi 2 capítulos los que era el estira y encoge con Moisés. Pero el Señor no se rindió con él y tampoco lo va a hacer con nosotros. Tampoco lo va a hacer con su familia, tampoco lo va a hacer con sus hijos. El que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es sorprendente porque un encuentro con Dios, amado hermano, lo cambia todo. Quizás Moisés hubiera preferido que esto sucediera en el palacio, pero no fue así, por una razón.
porque nosotros como humanos tendemos a inflarnos bien rápido y el Señor necesita que pongamos los pies sobre la tierra y que entendamos quiénes somos nosotros y quién es Él. Eso fue lo que Moisés comprendió al final de todo esto. Comprendió que no era por sus fuerzas, que no era por sus habilidades, que él no tenía en ninguna manera que manipular el plan de Dios, sino que todo iba a darse según el tiempo en el que el Señor había establecido. Moisés no lo entendía en aquel tiempo. Y a veces nosotros también pasaremos por momentos sumamente difíciles en el que deseemos situaciones anteriores y quizás ya haya pasado, quizás hoy estemos peor de lo que estábamos hace 2 años antes de la pandemia. Quizás las cuestiones han bajado o las cuestiones han cambiado, nos han movido, nos han quitado de trabajo, nos han descendido en lugar de darnos un aumento. Y decimos cómo quisiera regresar a esta realidad de aquí. Cómo quisiera regresar a este momento en el que me sentía feliz. A este momento en el que estas situaciones negativas no habían pasado para nada. Quisiera regresar aquí. Pero hermano, a donde usted esté, no importa lo bajo que esté, ¿sabe qué es lo maravilloso de eso? Que ahí es donde el Señor se encuentra con nosotros. Es ahí a donde nos sentimos más indignos, a donde nos sentimos lo peor de lo peor. Es ahí donde el Señor baja también a donde nosotros estamos. Y lo hermoso del evangelio del Señor Jesucristo es que Él no baja para ponernos el pie y terminar de hundirnos como hundió Moisés el cuerpo del egipcio en la arena. No, el Señor baja ahí para darnos su mano. Y hermano, es esa misma mano que ejecutó las 10 plagas en Egipto, una mano fuerte y poderosa para levantarnos. Ese es nuestro Dios. Después de este encuentro, Moisés sale de vuelta a Egipto y sucede la historia que usted y yo conocemos, que termina prácticamente, al menos esa fase, con un broche de oro, cuando el pueblo de Israel ve las paredes de agua del Mar Rojo y ellos pasar en seco por el medio. Y se cumplió ahí lo que dice Hebreos 11:27. Por la fe dejó Moisés a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés sabía que aunque Dios le había dado el honor de ser llamado el libertador del pueblo de Israel, él no era el libertador definitivo. Ya que cuando alzó su vara, abrió un camino en medio del mar para dejar atrás de una vez por todas a los egipcios y llegar a Sinaí a la presencia de Dios. Pero cuando el verdadero libertador, Jesús, fue levantado en la cruz, nos abrió los cielos, no el mar, los cielos, haciendo un camino directo a la mismísima presencia del Padre. No para acercarnos con miedo o con temor, sino como lo dice Hebreos, con confianza. Seguros. Amén, seguros. No es que nos va a caer una paliza. Porque a veces decimos, si rifan una paliza yo me la saco. No. Seguros de que encontraremos la gracia y el favor de Dios para nuestra vida. Ese es el mensaje del evangelio. Es así como se logran alcanzar las promesas. Por lo que usted puede hacer, por lo que yo puedo hacer, no. Por la fe, sí, por la fe en Jesús es que alcanzamos las promesas, tal y como lo hizo Moisés. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.